La habitación era demasiado pequeña para Riorn. Si ese grandullón tiraba algo, tendría que pagar los daños. No había agua, así que Magikarp y Wishiwashi tampoco eran aptos para el espacio. Y Farfetch, bueno, ese pequeño punk rebelde destrozaría los muebles si lo liberaran. Así que, no. Con los otros cuatro fuera, la habitación se llenó de Pokémon. Fue entonces cuando llegó el servicio de habitaciones con la comida. Reiji abrió la puerta, trajo las bandejas de desayuno y también tomó los tazones Pokémon adicionales que el personal había entregado. Una vez que todo estuvo listo, llamó a los Pokémon. Bien, todos, hora de comer. Saldremos después del almuerzo. Colocó 12 cuencos en el suelo, luego sacó 3 botellas de leche Momo de su bolso y vertió media botella en cada uno de los 6 cuencos. Luego, abrió una caja de Pokébloques verdes Premium y otra de Pokébloques de agua Premium. Butterfree y Spinarak recibieron un Pokébloque verde cada uno. Poliwhirl, Krabby, Slowpoke y Pelipper recibieron cada uno un Pokébloque de agua. El fragante aroma de la comida hizo que los 6 Pokémon tragaran saliva con dificultad. Miraron a Reiji con ojos esperanzados, prácticamente rogando por permiso para comer. Ya pueden comer, dijo Reiji con una sonrisa, sin intención de burlarse. Les dio luz verde de inmediato. Además de los Pokébloques, también sacó croquetas de tipos específicos, bicho y agua, y las agregó a sus tazones para que pudieran disfrutarlas con la leche Momo. Para que lo sepas. Cantó Butterfree mientras extendía una patita para agarrar su Pokébloque. Pero entonces vio el cuenco lleno de croquetas y snacks con un aroma delicioso. Se sintió tan feliz. Nunca había comido tanta comida deliciosa. El Pokébloque de hoy se veía incluso más bonito que el de anoche. Seguro que sabe aún mejor. En cuanto lo mordió, Butterfree no pudo evitar un zumbido de alegría. Gito tilde Spinarak también masticaba con satisfacción. Seguir a este humano sin duda había sido la decisión correcta. Buena comida, buen refugio y muchas golosinas. ¿Qué más podía pedir? Yobo tilde Poliwhirl tomó su Pokébloque de agua. Al ver cuánto disfrutaban los demás, lo olió, se lo metió en la boca y empezó a masticarlo. Yobo, el Pokébloque estaba crujiente al primer mordisco, pero enseguida se derritió en una cálida oleada que le recorrió el vientre y luego las extremidades. Poliwhirl sintió que todo su cuerpo rebosaba de energía. Sin duda, podría duplicar su rendimiento de entrenamiento después de esto. Quachi. Quachi. Krabby observó cómo su hermano mayor Poliwhirl disfrutaba de su Pokébloque, luego agarró el suyo con una pequeña garra y se lo metió en la boca. En cuanto mordió, una oleada de abundante energía de tipo agua irrumpió en su boca. Kingler se apresuró a cerrarle la boca, temiendo que el poder se escapara. El Pokébloque se derritió gradualmente, convirtiéndose en una corriente cálida que se extendió por su cuerpo. Krabby yacía cómodamente sobre la alfombra, con los ojos cerrados, disfrutando de la sensación. Berry Pelipper sintió algo familiar cuando vio el Pokébloque de agua, como el momento en que descubrió la gema de agua en la isla. ¿Cómo podía un Pokébloque tan pequeño producir esa misma sensación? Sin dudarlo, lo agarró con el pico y se lo metió en la boca. Una calidez familiar también lo invadió. El pájaro se despatarró en la alfombra, saboreando aquella delicia que, de alguna manera, era más sabrosa que una gema de agua. ¿Yadam? Slowpoke observó a todos disfrutando de sus Pokébloques y extendió la mano para tocar el suyo. Luego lo olió, antes de mordisquearlo lentamente. En cuanto sintió el sabor, se quedó paralizado. Mirando fijamente el Pokébloque a medio comer en su pata, Slowpoke se quedó atónito. Nunca había soñado que compartirían con él una comida tan deliciosa, algo que nunca se había atrevido a esperar. Lo único que quería era que no le cortaran la cola y sobrevivir junto a un humano. Pero ahora este humano lo trataba tan bien, mientras el Pokébloque se derretía en su boca, Slowpoke miró a su alrededor. Los demás disfrutaban tranquilamente de su comida. Y él también tenía un tazón. Podía sentir claramente que todos estaban felices. Felices por la deliciosa comida y felices de estar con este humano. Quizás quedarse aquí y no fue tan malo después de todo. Empezó a comer con entusiasmo, bebiendo su leche Momo y finalmente bajó la guardia ante el humano y el equipo. Empezó a formar parte de verdad de esta pequeña familia. Mientras los Pokémon disfrutaban de su comida, Reiji se sentó a disfrutar del almuerzo del hotel. Una comida sencilla. Un tazón de congé, un trozo de pan y un vaso de jugo. Eso era su almuerzo. Después de terminar, mientras los Pokémon todavía estaban comiendo, comenzó a ordenar la cama y a juntar las Pokéballs estándar en las que habían venido los Pokémon.
Luego, sacó las pelotas de buceo y las pelotas de red. Hoy, las usaría para todos, dándoles un hogar más cómodo. Cuando todos terminaron de comer y él casi había terminado de empacar, Reiji sacó las pequeñas baratijas de Butterfree y Poliwhirl y las enganchó en su nueva mochila. Butterfree presenció ese momento. Sus ojos rojos compuestos se fijaron en el mini amuleto de Butterfree que colgaba de la mano de Reiji. Voló de inmediato y lo acarició con sus diminutas patas, gritando con entusiasmo. Para ti. Para ti. Venía con la mochila, rió Reiji, dándole una palmadita en la cabecita. Tus amuletos y los de Poliwhirl. ¿Verdad que son preciosos? Yobo tilde Poliwhirl también escuchó los gritos de Butterfree y se acercó a la cama para examinar el amuleto de Poliwhirl. Sus ojos brillaron de curiosidad al tocar suavemente la suave baratija. Berry Peliper miró la bolsa y enseguida se dio cuenta de que no tenía amuleto propio. Gritó, con un poco de envidia. Berry. Solo me dieron 2 con la mochila. No tuve opción, dijo Reiji mientras Peliper se dejaba caer sobre él. La próxima vez que compre una mochila, te elegiré una, ¿vale? Rápidamente calmó al pájaro, pensando. Si este tipo se niega a llevarme en avión más tarde, estaré en serios problemas. Por suerte, unas caricias reconfortantes fueron suficientes. Incluso sin su propio avalorio, el ánimo de Peliper mejoró. Está bien, está bien. Mira, Krabby tampoco tiene uno. Spinarak tampoco. Les compraré el suyo la próxima vez. Berry Peliper miró a los demás. Era cierto. Solo Butterfree y Poliwhirl tenían baratijas. Eso lo tranquilizó un poco. Saltó de Reiji y siguió comiendo. Yobo tilde Poliwhirl miró del amuleto a Reiji. Comprendió perfectamente por qué había elegido esas 2 baratijas primero. Poliwhirl y Butterfree fueron los primeros socios de Reiji. La familia que había sobrevivido con él en la isla. Ah, cierto, Poliwhirl, Butterfree, ¿qué les parecen sus nuevas Pokéballs? Preguntó Reiji mientras sacaba la Dive Ball y la Netball. Ninguno respondió. Butterfree seguía jugando con la baratija y Poliwhirl estaba distraído. Reiji se acercó y le dio una palmadita suave en el hombro a Poliwhirl. Oye, ¿en qué estás pensando? ¿No me oíste? ¿Yobo? Poliwhirl parpadeó, salió de su aturdimiento y se rascó la cabeza con torpeza. Realmente no lo había oído. Se había distraído. ¿Te sientes cómodo con esta Pokéball? Preguntó Reiji de nuevo, mostrándole la Dive Ball. Yobo tilde Poliwhirl asintió, señalando la Dive Ball. Era realmente cómoda dentro. Bien. Bien, vengan todos. De ahora en adelante, usarán esto. Reiji sacó 3 Dive Balls y una Netball, luego llamó a Butterfree, Slowpoke, Krabby y Peliper para que entraran en ellas. Solo quedaban Poliwhirl y Spinarak. Dejó que Spinarak montara sobre su hombro y le indicó a Poliwhirl que lo siguiera. Luego abrió la puerta de la habitación del hotel y se dirigió a la recepción para realizar el check-out. Vamos, Poliwhirl, dijo Reiji, cargando 3 mochilas espaciales mientras Poliwhirl llevaba una. Se cubrió la cara de nuevo y salió del hotel, directo a los grandes almacenes. Primero, tenía que encargarse de las bolsas. Luego, iría al centro Pokémon. Después de todo, andar con 4 mochilas espaciales era demasiado llamativo. Una forma infalible de atraer ladrones. Fin del capítulo. Al salir del hotel, Reiji paró un taxi y fue directo a la tienda de mochilas de los grandes almacenes. Gastó 70.000 Pokémonedas en una mochila negra de 50 litros. Esta vez, eligió uno que tenía un pequeño dije de Peliper adjunto, cumpliendo finalmente el deseo de Peliper. Luego pasó por una tienda de ropa y gastó 1.000 en 5 mascarillas negras para rotarlas como reemplazo de su disfraz de entrenador Hunter y 3.000 en 3 calzoncillos tipo boxer. Al fin y al cabo, no podía usar la misma ropa interior antipuñaladas todos los días. Siguiente parada. La relojería. Casualmente, compró un reloj de pulsera mecánico negro por 10.000. Luego, de vuelta a la tienda de artículos para actividades al aire libre, famosa por vender imitaciones. Y, efectivamente, el viejo estaba allí. En el momento en que el comerciante vio a Reiji vistiendo el traje antipuñaladas remendado que había vendido ayer, sonrió con complicidad. De vuelta otra vez, chico. ¿Qué buscas esta vez? ¿Me reconoces? Reiji respondió la pregunta con otra. La ropa, muchacho, dijo el anciano riendo, señalando los parches. Así que es el atuendo, ¿eh? Reiji bajó la mirada. Se quitó la mascarilla. No era como si el anciano no conociera su rostro. Jefe, tráigame 2 pares de botas de montaña negras. Talla 42, dijo Reiji con claridad.
Los zapatos de tela estaban bien para la ciudad, pero en la naturaleza eran un inconveniente. No eran duraderos y eran pésimos para correr. Totalmente inadecuados para sus necesidades. Entendido. Dame un segundo, dijo el anciano, agachándose detrás del mostrador. Después de rebuscar, regresó con 2 pares. ¿Estos son los buenos, chaval? ¿Son resistentes a las puñaladas? Preguntó Reiji mientras cogía uno. Claro. No dudes en probarlos. Además, tienen puntera de acero para protegerte los dedos. Reiji se los probó. Ambos pares eran realmente resistentes a las puñaladas y tenían una sólida protección para los dedos. ¿Cuánto cuesta? Preguntó. 40.000, dijo el anciano levantando 4 dedos. 25. Si no, devuélvelos, respondió Reiji sin rodeos, indicando el precio. Con más de 20 millones en su cuenta, no tenía ningún interés en regatear. Está bien, está bien. Son tuyos. El anciano cedió, agitando la mano. Reiji cambió de zapatos en el acto. Le quedaban perfectos. Entonces el anciano sacó una mochila resistente a las puñaladas. 20.000. ¿Te interesa? Vaya, ¿de verdad ofreces un descuento? Reiji levantó una ceja. No hay opción. El negocio ha ido lento. Si lo quieres, es tuyo por 20. El anciano dejó la bolsa en el mostrador. Pero Reiji lo ignoró con un gesto. No, lo siento. Ya tengo 5 mochilas. Tos. El anciano ya lo había notado y guardó la mochila con torpeza. ¿Necesitas algo más? Tengo todo tipo de equipo para actividades al aire libre, a volar. ¿Sabes hacer ropa? Reiji metió la mano en su mochila y sacó un trozo de piel de sharpero. Tenía planes. Por supuesto. ¿Qué tipo de ropa? Preguntó el anciano con una sonrisa. La ropa a medida era su especialidad. Reiji colocó la piel sobre el mostrador. El anciano abrió mucho los ojos. Corrió hacia la entrada y bajó la persiana de hierro de la tienda antes de regresar. Chico, la próxima vez avísame. Casi me da un infarto. ¿Estás usando piel de Sharpedo? ¿Hay algún problema? Preguntó Reiji, sorprendido. Este tipo vendía productos ilegales, ¿por qué tanto alboroto? Está bien. Pero si alguien lo viera, ambos estaríamos en problemas. El anciano pasó las manos por la piel áspera. No era de mala calidad. La extendió, midiéndola con los dedos. Tras unos cálculos aproximados, levantó la vista. Chico, con esto apenas se pueden hacer una chaqueta y unos pantalones. Te cobraré 10.000 por la mano de obra. ¿Trato hecho? Trato hecho, asintió Reiji, cruzándose de brazos y observándolo trabajar. El anciano no hizo ningún movimiento turbio. Tras obtener el visto bueno de Reiji, volvió a examinar la piel con cuidado y sacó una piel idéntica de Sharpedo de debajo del mostrador. Chico, ¿qué tal si usas esta? Te la cambio. ¿Por qué? Preguntó Reiji, pasándole la mano por encima. La piel nueva era igual, pero mucho más suave. Yo traté el mío. El tuyo todavía está demasiado rígido. Tardaríamos una semana en ablandarlo antes de poder hacer algo. Reiji examinó el reemplazo con atención y asintió. De acuerdo. Genial. Lo tendré listo en una hora. El anciano se puso manos a la obra, con su máquina de coser prácticamente echando chispas. En poco más de una hora, había confeccionado una chaqueta y unos pantalones. Como la tela estaba lista, solo le quedaba cortarla y coserla. Incluso la reforzó con capas impermeables. Todo hecho bajo la atenta mirada de Reiji, quien no estaba preocupado por trucos ocultos. El anciano revisó por última vez el atuendo y luego se lo arrojó a Reiji. Reiji lo inspeccionó y lo guardó. 2 camisetas negras antipuñaladas más. Con las botas, la mano de obra y las camisetas, son 55.000 en total. No hay problema. Son tuyas. El anciano no regateó. ¿Una camisa por 11.000? Ya las había vendido antes, así que no había nada más que decir. Una vez que trajeron las camisas, Reiji las apuñaló con su cuchillo para probarlas y luego entregó el dinero. Con esto, su situación con la ropa finalmente quedó resuelta. Estaba a punto de salir, pero la persiana de hierro todavía estaba bajada. El anciano se dio cuenta y lo abrió para él, diciendo: vuelve si necesitas algo. Tengo todo, garantía de autenticidad. Reiji hizo una pausa. La verdad es que tengo una pregunta. ¿Sabes dónde puedo conseguir un colgante? ¿Un colgante? ¿Te refieres a los dientes de Sharpedo? ¿Cómo lo supiste? Reiji arqueó una ceja. Eso era exactamente lo que tenía en mente. Hay una vieja leyenda en las Islas Naranjas.
Si llevas un diente de Sharpedo, no tendrás accidentes en el mar. Por eso la gente suele convertirlos en accesorios. Conozco a un tipo. Te daré su dirección. El anciano la garabateó en un papel y se la entregó. Reiji dobló el papel y le dio las gracias antes de salir. Siguiente parada. El supermercado de descuento. Compró artículos básicos. Palangana, toalla, cepillo de dientes, pasta de dientes, cuencos, sartenes, platos de comida para sus Pokémon. Todo lo necesario. Eso le costó otros 5.000. Entonces, nada. Salió de los grandes almacenes y tomó un taxi al distrito oeste, no para hacer el colgante, sino para buscar un lugar donde vivir. El artesano se encontraba en el oeste. Al igual que el orfanato. Al igual que el bosque costero. Si iba a quedarse en la isla por un tiempo, tenía sentido vivir en el oeste. Además, el puerto estaba al sureste, junto con el mercado negro y el centro Pokémon. Prefería mantenerse alejado de todo eso. Dondequiera que se reunían los entrenadores, surgía el conflicto. Ese dicho no podría ser más acertado. Solo había estado en el mercado negro 2 veces, pero en ambas ocasiones había visto robos y asesinatos. Y eso fue mientras volaba por encima. Ese caos. Mejor evitarlo. El taxi lo dejó en el distrito oeste y Reiji empezó a buscar viviendas. La zona tenía muchas villas unifamiliares, sobre todo en la costa. Pasó por una inmobiliaria local para preguntar por un alquiler frente al mar. Como no estaba en el centro, era más bien una zona suburbana. Solo venían turistas, así que los precios eran razonables. Señor, ¿tiene alguna preferencia? Preguntó el agente. Junto al mar. Tranquilo. ¿Y necesita una piscina? Respondió Reiji. El mar era para pescar. La tranquilidad, para la privacidad. La piscina, para sus 6 peces tipo agua. Sin piscina, no hay juego. Hay muchas casas así. Esta zona es tranquila, todas las casas junto al mar tienen piscina. No tendrás que preocuparte. Continuó. El alquiler es de 100.000 Pokémon al mes. No se requiere depósito. El alquiler no es reembolsable. Todos los muebles y electrodomésticos tienen precio. Los daños deben reembolsarse. Los servicios se facturan mensualmente. ¿Por cuánto tiempo quiere alquilar? 3 meses, decidió Reiji. Si le gustaba, podía extenderlo. Fue a un cajero automático y sacó 990.000 en efectivo. En su cuenta aún quedaban 27 millones. ¿Por qué 990.000? Porque la liga le había robado otros 10.000. Así que depositó 10.000 solo para igualar la suma. De ahí la cifra redonda. 3 meses de alquiler costaban 300.000. Con esa misma cantidad solo se podía pagar 30 días en un hotel del centro. Teniendo en cuenta los servicios públicos y otros gastos, alquilar era la opción más inteligente. Y con millones en su cuenta, podía permitírselo. Incluso si la inflación hubiera inflado esa cifra, un millonario seguía siendo un millonario. Fin del capítulo. Mientras Reiji seguía al agente inmobiliario para buscar un lugar donde vivir, pasó por una escuela y se detuvo. La escuela estaba situada justo al borde del bosque, a cierta distancia del mar. Dentro, muchos niños jugaban, y vio el nombre del campus. Orfanato Walking Grass. Esa era la dirección que aparecía en su identificación. Aparte de los niños, había muchos Pokémon en el terreno, la mayoría de ellos de tipo planta. Incluso vio al flacucho entrenando un Poliwhirl. Pero Reiji no molestó a los niños. Simplemente echó un vistazo rápido a la escena antes de continuar con el agente inmobiliario. Hoy no tenía tiempo, podría venir mañana cuando estuviera libre. Quería ver cómo estaban los niños, charlar con el viejo director, dar algún apoyo económico al orfanato y recordarle al anciano que él también había sido un niño de ese lugar. Tras caminar otros 7 u 8 kilómetros con el agente, finalmente llegaron a la orilla. Reiji eligió una casa al azar y la alquiló. Pagó 3 meses de alquiler por adelantado. Las condiciones del alquiler eran sencillas. Sin depósito de seguridad y, si te ibas antes, no te devolvían el dinero. Así funcionaban los contratos de alquiler por aquí. De todos modos, no había muchas opciones a lo largo de la costa. Todas las villas tenían el mismo estilo de casas adosadas. Reiji había visto muchas en su vida anterior, como hileras de lápidas bordeando el mar. Cada casa tenía 3 plantas, un amplio patio delantero cerrado y una piscina. Los interiores estaban completamente amueblados y listos para entrar a vivir. Claro, una casa tan grande era demasiado para él solo. Tras la partida de la gente, Reiji liberó a todos sus Pokémon de sus Pokéballs, excepto a Farfetch'd.
Poliwhirl, Butterfree, Krabby, Pelipper, Spinarak, vayan a revisar la casa. Si algo les parece raro, avísenme. Ya había abierto la puerta principal, pero el lugar era demasiado grande y había demasiadas habitaciones para que él solo las revisara. Tuvo que confiar en los Pokémon. También estaban Riorn, Magikarp y Wisiwasi. Ya había preparado comida para los tres. El mineral de Riorn simplemente fue arrojado al suelo. 100 kilos de rocas, parecía una pequeña montaña. No había un plato de comida lo suficientemente grande para ese glotón. De todas formas, era solo una roca. Ponerla en el suelo funcionó bien. Solo esperaba que Riorn no lo destrozara también. En cuanto a Magikarp y Wisiwasi, arrojó su comida a la piscina y dejó que los dos tontos comieran solos. Slowpoke también se arrastró lentamente hasta el borde de la piscina y sumergió con cuidado su cola recién desarrollada en el agua, esperando en silencio. Probablemente estaba intentando pescar, pero no había ningún pez en la piscina, solo esos dos tontos. Chapoteo. Chapoteo. ¿Yadón? Slowpoke sintió que algo le mordía la cola y la levantó lentamente, donde un Magikarp la estaba mordiendo. Reiji se quedó sin palabras. Ese pez tonto ni siquiera sabía a quién mordía. ¿O era tan deliciosa la cola de Slowpoke? Ignoró a los tres bobos de la piscina y se giró para ver a Poliwhirl y a los demás saliendo de la casa, todos negando con la cabeza. Nada anormal. El lugar estaba impecable. Bien, vengan todos. Ahora que la casa estaba segura, Reiji podía relajarse. Su único temor era que alguien estuviera al acecho. Pero como todo estaba claro, era hora de hacer un anuncio. Poliwhirl, Butterfree, Krabby, Pelipper, Spinarak, olvídalo. Ese glotón está demasiado ocupado comiendo. Escuchen. Este es nuestro nuevo hogar a partir de ahora. Reiji abrió los brazos, como si abrazara toda la casa. Aunque solo era un alquiler, durante los siguientes 3 meses, sería su hogar. Nunca había vivido en un lugar tan espacioso con patio. Era hora de disfrutarlo. Fui. Fui. Zumbó Butterfree emocionado. Por fin podía volar libremente y ya no tenía que quedarse encerrado en una Pokéball. El mundo exterior era mucho más agradable. Poli. Poli. Poliwhirl saltó a la piscina emocionado, con Krabby corriendo detrás de él. Poliwhirl, Krabby. Vacía la piscina y límpiala. El agua está sucia, ordenó Reiji, mirando la piscina turbia. Había muchísimas hojas muertas flotando en la superficie, musgo verde en el suelo y algo de mugre negra en el fondo. Limpiarlo antes de jugar era imprescindible. Esa tarea recayó en Poliwhirl, Krabby y Pelipper. Pelipper, échales una mano, le gritó Reiji al Pelipper encaramado en el muro y señaló la piscina. Una vez que esté limpia, podrán divertirse todos. Poli. Poli. Poliwhirl salió y trajo herramientas de limpieza. Cangrejito se dirigió al desagüe de la piscina, mientras Lento sacaba a los dos peces tontos del agua. Luego, Poliwhirl empezó a fregar el suelo de la piscina, mientras Krabby y los demás la rociaban con chorros de agua. Reiji se unió, limpiando mientras jugaba. Se lo pasaron genial. Tras terminar de comer, Riorn se unió a la tripulación, integrándose como uno más. Este tipo no le tenía miedo al agua. Pasó el tiempo y llegó la noche. Al ponerse el sol, todos se apoyaron en la pared, observando en silencio el horizonte. Era el primer atardecer tranquilo que veían desde que dejaron la isla. Quizás las cosas por fin se estaban estabilizando. Ojalá la vida siguiera mejorando. Poliwhirl se sentó junto a Reiji, croando suavemente. Genial. Butterfree yacía sobre la cabeza de Reiji, abrazándola con sus diminutas garras y apoyando la barbilla en su cabello, contemplando la puesta de sol. Sin darse cuenta, se perdieron en el paisaje. Cookie. Krabby se sentó junto a Poliwhirl, contemplando también la puesta de sol. No sabía muy bien qué miraba, pero como todos los demás lo observaban, se unió a la escena. Pelipper inclinó la cabeza, apoyándose en Reiji. Vio el llavero de Pelipper que Reiji le había comprado y solo quería disfrutar de la paz y la tranquilidad. Yadón, Slowpoke yacía en los brazos de Reiji, acariciado con ternura. La mano grande resultaba extrañamente reconfortante. Jito. Spinarak colgaba boca abajo de la pared, observando también el atardecer en el horizonte. Ronquido, Riorn estaba despatarrado en la hierba frente a Reiji, roncando con la hierba destrozada en las comisuras de la boca. El grandullón había estado masticando de nuevo. Magikarp y Wisiwasi asomaron la cabeza fuera de la piscina. Tras intercambiar miradas, contemplaron el atardecer en el océano.
Después de pasar tanto tiempo juntos, Magikarp se dio cuenta de que jamás podría comerse a los otros peces. Se hicieron amigos. Y así, Reiji y sus Pokémon se sentaron en silencio, mirando el sol desaparecer en el mar, hasta que todos se quedaron dormidos apoyados contra la pared. Farfetch también estaba allí. Reiji lo dejó salir más tarde, lo alimentó y curó sus heridas. Pero el terco nunca cambió. Poliwhirl y Krabby le dieron otra paliza y lo dejaron tendido, aturdido, en el pasto, mirando el océano, sintiéndose completamente fuera de lugar. Después de haber sido golpeado durante tanto tiempo, Farfetch finalmente se dio cuenta. Este humano no planeaba comérselo. Y tampoco era él quien había comido su especie. Aún así, odiaba a todos los humanos. Pero era demasiado débil. Si ni siquiera podía derrotar al Pokémon de este humano, ¿cómo podría desafiar a humanos más fuertes? Ante su propia impotencia, Farfetch suspiró por primera vez al atardecer. Soltó su puerro por primera vez. Se sintió perdido por primera vez. Si nunca pudo vencer a esos Pokémon, ¿qué sentido tenía vivir? Bien podría unirse a sus camaradas caídos. Contemplando el atardecer, Farfetch se sumió en la confusión y se quedó dormido. Reiji lo devolvió a su Pokébola sin que se diera cuenta. Después de una breve siesta con sus Pokémon, Reiji se levantó y llamó a Farfetch, Riorn, Magikarp y Wisiwasi. Luego, sacó sus tazones Pokémon recién comprados y empezó a preparar la cena. Comió un poco de pan. Compraría comida y condimentos más tarde para empezar a cocinar de verdad. Mientras el Pokémon comía, él también comía. Al terminar, empezó a reorganizar sus mochilas. Ahora tenía 5. 2 de 100 litros, 1 de 50 litros y 2 de 10 litros. Una mochila de 10 litros estaba llena de mineral. Aseguró la bolsa y vertió las 30 toneladas de mineral en la mochila de 50 litros. Cayó como una lluvia torrencial y tardaría media hora en terminar. La otra bolsa de 10 litros contenía comida Pokémon, que trasladó a una de las mochilas de 100 litros. Eso liberó los 2 paquetes de 10 litros, que luego arrojó al horno y quemó hasta convertirlos en cenizas. Aunque eso significara destruirlos, no los tiraría ni se los daría a nadie. No habría cabos sueltos. Cada bolsa valía 4.000 Pokédólares, pero a un tipo como él, un pescador rico, ¿le importaban 4.000? Ya había perdido más de 1.000.000 en comisiones por transacción. ¿Qué eran 4.000? Ni siquiera valía la pena redondearlo. Además de las mochilas, también quemó todos los envases de comida, los biberones usados, la última mascarilla de Trainer Hunter y los zapatos de tela que solo había usado una vez. Los zapatos de tela eran terribles para escapar. Llevaba un tiempo usando botas de montaña y le quedaban bien. Su ropa y zapatos nuevos eran muy cómodos. Al desaparecer el sol en el mar, su traje negro se convirtió en el camuflaje perfecto. Incluso bajo la luz de las linternas, nadie lo notaría a menos que se fijaran bien. Precisamente por eso insistió en comprar ropa negra. Fin del capítulo. Tras organizarlo todo, a Reiji le quedaron 3 mochilas. Una de ellas, de 100 centímetros, contenía sus pertenencias y la comida Pokémon. Otra mochila de 100 cúbicos contenía los 2 juegos de materiales de tipo veneno. Planeaba llevarle todo al anciano en la taberna para que se ocupara de ello. La última mochila de 50 pies cúbicos estaba llena de comida para Riorn. De ahora en adelante, esa mochila estaría dedicada exclusivamente a las comidas de Riorn. Un trato exclusivo. Y eso fue todo. Después de que los Pokémon terminaron de cenar, Reiji devolvió a Butterfree, Pelipper, Krabby y Slowpoke a sus Pokéballs. Solo llevaba consigo a Poliwhirl y Spinarak, y dejó que Spinarak se sentara en su hombro. Poliwag llevaba la comida de Riorn mientras Reiji cargaba él mismo las otras 2 mochilas espaciales, cerró la puerta con llave y se dispuso a buscar la dirección escrita en el papel. Iba a buscar al artesano que pudiera crear algo con el diente de Sharpero. La dirección estaba cerca del sur de la ciudad, y tuvo que tomar un taxi y preguntarle al conductor cómo llegar. 3 viajes en taxi ya le habían costado 3.000 Pokédólares. Uno del hotel a los grandes almacenes, otro de allí al oeste de la ciudad y otro del oeste al sur. En el extremo sur de la ciudad, junto a la costa, había un antiguo barrio que valdría una fortuna si alguna vez se reurbanizara. Finalmente encontró la dirección. Era un edificio modesto, y el pequeño patio delantero servía de taller. Vio que todavía había luces encendidas en el patio y entró, donde vio a un hombre mayor, de cabello canoso, ocupado en su trabajo. Sacó el diente de Sharpedo de su bolsillo y le preguntó al anciano: «Señor, ¿puede hacer algo con esto?» «¿Un diente? ¿De un Sharpedo?»
El anciano se giró al oír el sonido, tomó el diente, lo examinó detenidamente un rato y luego sonrió. Joven, este colmillo es precioso. ¿Qué quieres hacer? Un colgante, respondió Reiji con sinceridad. ¿Quieres que el agujero se perfore a través del diente o se fije externamente? Externamente. Además, hay que pulirlo. ¿Cuánto costaría? En total, 3.000. ¿Quieres seguir adelante? Preguntó el anciano, dejando el diente. Trabajaba a menudo con esos materiales y podía terminarlo en unas 2 horas. Claro. Pero no uses nada que se oxide, dijo Reiji, sacando 1.000 $, como depósito. ¿Qué te parece esto? Usaré plata para los herrajes. Solo te cobraré 1.000 más por la plata. ¿Qué te parece? Está bien. Aquí está el depósito. Lo recogeré mañana, asintió Reiji, listo para irse. Pero entonces, al ver todo el equipo del taller, de repente se le ocurrió algo. Sacó el agua mística y preguntó. Señor, ¿puede hacer una pulsera que Poliwhirl pueda usar, con el agua mística incrustada? La pulsera también debería proteger el objeto. Claro. ¿Para este Poliwhirl? Preguntó el anciano, mirando el agua mística, reconociéndolo claramente como un objeto, y luego mirando al Poliwhirl que llevaba la mochila. Había hecho algo parecido antes. Sí. Poliwhirl, extiéndele el brazo, dijo Reiji. Poliwhirl sabía que Reiji estaba comprando algo para él y rápidamente extendió su brazo para inspeccionarlo. El anciano examinó el brazo de Poliwhirl, luego rebuscó en una caja de herramientas y sacó una pulsera de muestra. Se la puso a Poliwhirl y preguntó. ¿Qué tal? Quiero que se use en el brazo derecho, con el agua mística incrustada en el interior, para que sea menos probable que reciba golpes durante la batalla, explicó Reiji, ajustando la banda y colocando el artículo en el lado interior de la muñeca. La muestra estaba hecha de tela flexible y se podía ajustar. Tenía una ranura en el centro, del tamaño justo para el agua mística. Entiendo, dijo el anciano. ¿Algún otro requisito para la pulsera? Mantén la tensión así. Debe ser resistente al fuego y a los cortes. No hay riesgo de que se caiga durante la batalla. En cuanto al color, Reiji se volvió hacia Poliwhirl. ¿Qué color quieres? Poliwhirl miró a su alrededor y señaló su propio brazo, indicando el color de su piel. ¿Azul? Preguntó Reiji. Poli. Asintió Poliwhirl. Señor, que sea del mismo tono que el brazo de Poliwhirl, le dijo Reiji. Eso también ayudaría con el camuflaje. Entendido. Lo recogerás mañana. Sí, asintió Reiji, listo para irse, cuando el anciano volvió a llamar. Joven, los materiales que me pide son caros. Por esta pulsera, le cobraré 12.000. ¿Sigue interesado? No hay problema. Te pago el resto mañana cuando lo recoja, dijo Reiji con la mano y se despidió. 12.000 era aceptable. Era equipo personalizado hecho con materiales antiperforación y anticorte. No estaba mal de precio. Luego liberó a Peliper, llamó a Poliwhirl y voló hacia la taberna. Con la velocidad de Peliper, llegó a la taberna en pocos minutos. Dejó que Poliwhirl saliera por la puerta y Peliper lo esperó afuera mientras entraba. En cuanto reapareció esa figura familiar, todos los clientes se detuvieron a media copa, mirándolos de reojo. Un par incluso dejaron sus vasos y salieron de la taberna. ¿Lo ves? Ha vuelto otra vez, tan audaz como siempre. Reiji los ignoró. Para ellos, era un hombre buscado sin escrúpulos, indigno de reconocimiento. Caminó directamente hacia la barra y colocó la mochila con los materiales tipo veneno frente al anciano. Míralo. ¿Cuánto vale con la mochila incluida? Me preguntaba por qué has venido. Así que has venido a vender botín. ¿A quién le has robado esta vez? Preguntó el anciano, inspeccionando la mochila de 100 pies cúbicos. Lo abrió y sacó 2 frascos de vidrio. Uno lleno de lodo negro y el otro de agujas venenosas. Materiales típicos de veneno. Componentes de objetos de tipo veneno, ¿eh? ¿De qué Pokémon eran? Preguntó. Odishiekans, respondió Reiji con sinceridad. Te doy 300.000 por todo, incluyendo la mochila, ofreció el anciano. Eso le dejaría margen suficiente para obtener una ganancia de entre 400.000 y 500.000 tras fabricar artículos para principiantes con los materiales. Trato hecho, dijo Reiji sin dudarlo. Aquí tienes el dinero, dijo el anciano, deslizándole un fajo de $. Luego, en voz baja, advirtió. Cuidado, chico. Ese tipo corpulento te tiene en la mira. Reiji guardó el dinero en silencio y preguntó en un susurro. ¿Cuántos Pokémon? ¿Qué tan fuertes son? 3 en total. El más fuerte es un Primeape.
El segundo es un machoque. El tercero es un brelón recién evolucionado. Dice ser un entrenador experimentado, pero ya sabes cómo es eso. También forma parte de un pequeño club de lucha, básicamente una pandilla que hace trabajos sucios. Existe la posibilidad de que pida refuerzos. Entendido, asintió Reiji y se fue con Poliwhirl. En cuanto a esos dos hermanos, Reiji no los tomó a la ligera en el combate, incluso si los miraba por encima del hombro estratégicamente. Su fuerza exacta solo se sabría después de luchar. Si jugaban sucio con refuerzos, él jugaría sucio con emboscadas. Veamos quién es el verdadero tramposo. Después de salir de la taberna, voló al centro Pokémon en Pelipper, con la intención de realizar chequeos completos a todos sus Pokémon, incluido Farfetch'd. Mientras tanto, apenas unos momentos después de irse, el hombre corpulento entró corriendo a la taberna, casi equivocándolo. Se acercó furioso al anciano en el bar. ¿Dónde está? Ya se fue, respondió tranquilamente el anciano. ¿A qué vino aquí? Preguntó el hombre. Pero el anciano ni siquiera lo miró. El mensaje era claro. Si quieres saber, tendrás que pagar. Su información no era gratis. Puede que le haya contado cosas a Reiji sin cobrarle, pero fue voluntario. Este tipo tendría que soltar algo de dinero. El hombre dejó caer un billete de 10.000 Pokémon en el mostrador. Quiero saber a qué vino. El anciano se guardó el dinero en el bolsillo y luego señaló con la cabeza la mochila y los frascos del mostrador. ¿Ves eso? Vino a vendérmelos. Si quieres comprarlos, te los dejo por 400.000, ¿vender cosas? ¿Vender, eh? Ojalá lo alcance, gruñó el hombre, mirando fijamente la mochila y los frascos antes de volverse hacia el anciano. Gastar 10.000 solo por esta información lo tenía furioso. Pero al final, no se atrevió a atacar al anciano. Un entrenador veterano rival ya era suficiente dolor de cabeza. No quería añadir a un viejo zorro astuto a la lista, sobre todo a uno respaldado por otros zorros. El anciano, todavía limpiando vasos, simplemente observó al hombre corpulento irse, sin hacer ademán de informar a Reiji. Regresó tranquilamente a la limpieza, completamente imperturbable. No le preocupaba que Reiji perdiera. Después de todo, el chico había vendido millones en productos del mercado negro. No era un novato. Si el tipo corpulento seguía husmeando, podría estar en serios problemas. Pero eso no tenía nada que ver con un viejo cantinero como él. Era solo un hombre humilde que vendía licor falso en una taberna de un callejón, ganándose la vida a duras penas. Lo máximo que podía hacer era avisarle a Reiji. Al fin y al cabo, ese chico aún le debía un favor. No sería bueno que muriera demasiado pronto. Fin del capítulo. Reiji ya había llegado al exterior del centro Pokémon, completamente inconsciente de que el cabeza musculosa había venido a buscarlo justo después de que se fuera. Si se hubieran encontrado, probablemente habría habido una pelea. Sinceramente, fue una pena. Se perdió a un buen tipo que podría haberle financiado su carrera de entrenador. Entró al centro Pokémon, esperó en la fila un rato y cuando fue su turno, inmediatamente entregó 10 Pokéballs y su ID de entrenador a la enfermera Joy. Enfermera Joy, por favor, haga un chequeo completo de estos 10 pequeños. La enfermera Joy tomó las Pokéballs y comenzó a colocarlas cuidadosamente en el carrito de tratamiento. Luego le preguntó a Reiji. ¿Prefieres el chequeo estándar de 1000 Pokémonedas o el examen corporal completo más detallado? Eso cuesta 3.000. El examen completo, respondió Reiji. Él siempre quería lo mejor. Muy bien. Por favor, tome asiento en la banca mientras espera, dijo la enfermera Joy al terminar de documentar los servicios médicos requeridos. Chansey apartó el carrito de tratamiento. Por favor, no liberes a Farfetch'd para el examen. Aún no lo he capturado por completo, explicó rápidamente Reiji mientras Chansey estaba a punto de irse. No te preocupes, entrenador. Lo he notado, respondió la enfermera Joy con una sonrisa. Gracias, dijo Reiji, recuperando su identificación y dirigiéndose a un banco a esperar. Pero no se quedó sentado sin hacer nada. Empezó a mirar el tablón de recompensas del centro Pokémon. Para su sorpresa, su propia recompensa seguía en la lista, e incluso más alta que antes. No había cometido ningún delito nuevo, así que ¿por qué había subido? ¿Sería porque aún no lo habían atrapado? Tal vez la recompensa surgió de la frustración. ¿Has oído las noticias? Cada vez asaltan más entrenadores novatos últimamente y sí, ¿cuándo van a atrapar por fin a ese bandido araña? Mis padres ya ni siquiera me dejan salir de noche, me pregunto cuándo la oficial Genji hará algo. ¿No dijeron que atraparon a alguien anoche? Solo uno.
Un montón más aparecieron justo después. Reiji escuchó la charla circundante con un suspiro. Por eso aumentó su recompensa. A este ritmo, incluso si apareciera y afirmara ser el verdadero Spider-Bandit, nadie le creería. Él era el original, después de todo. Los demás eran falsificaciones. Imitaciones totales. Aún así, esto le favoreció. Desvió la atención de la oficial Genji. En ese momento, quién era el verdadero ya no importaba. La prioridad era combatir a todos estos elementos inestables y reducir la creciente tasa de criminalidad. Hacía mucho tiempo que no estaba tan mal. Después de otra media hora de espera, finalmente alguien gritó su nombre. Entrenador Reiji, por aquí. Reiji se levantó y se acercó a la enfermera que lo llamaba. Soy yo. Enfermera Joy, ¿le pasa algo? Tus 10 Pokémon han sido examinados y se encuentran en excelente estado de salud. Sin embargo, Farfetch tiene varias heridas leves. Ya lo hemos tratado, pero necesita descansar al menos de 3 a 5 días. No puede combatir por ahora. Entendido. Gracias, enfermera Joy. Reiji asintió y preguntó. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Optaste por el examen de cuerpo completo. 3000 por Pokémon, lo que suma 30.000. El tratamiento de Farfetch fue de 5000. ¿Cuándo podré llevármelos a casa? Preguntó. Puedes dirigirte a la ventanilla de pago a la derecha para completar el papeleo del alta, le indicó hacia el mostrador de facturación. Reiji pagó 35.000 Pokédólares y fue a recuperar sus 10 Pokémon. Los otros 9 parecían llenos de energía. Solo Farfetch'd estaba vendado. Era evidente que la enfermera Joy lo había liberado durante el tratamiento, después de todo. Por suerte, seguía inconsciente. Ojalá no hubiera causado problemas. Reiji no quería pagar por los daños. Con todos en forma, salió del centro Pokémon, pasó por el supermercado y compró comida preparada y comestibles, lo suficiente para una semana. Eso le costó otros 10,000. Luego voló de regreso a su casa junto al mar en Pelipper. Pelipper aterrizó en el patio y Reiji liberó a sus otros 8 Pokémon, incluido Farfetch'd. Dejó a Farfetch'd tirado en el patio. La puerta estaba cerrada, así que, a menos que el pato decidiera escaparse, Reiji no iba a detenerlo. Aún así, le avisó a Poliwhirl. Poliwhirl, si Farfetch'd quiere pelear de nuevo, ignóralo. Necesita descansar. Guau. Asintió Poliwhirl, mirando al Farfetch'd vendado. Conocía bien esas heridas. Después de todo, él había infligido la mayoría. Reiji dejó que los Pokémon chapotearan en la piscina recién llena, mientras él se dirigía a la cocina a desempacar. Llenó la nevera de verduras, frutas, carne y arroz. Luego se dejó caer en el sofá y encendió el televisor y felicitaciones al gran entrenador Drake por derrotar a otro contrincante que había ganado 4 insignias Cross Star y Drake. Reiji parpadeó. En la pantalla, un hombre con el pelo negro peinado hacia atrás y una chaqueta roja sin mangas se alzaba victorioso en una arena de batalla de estilo romano. Su Dragonite acababa de derrotar a otro entrenador que había ganado una medalla. Reiji inmediatamente reconoció al chico Drake, el mejor entrenador de la Liga Naranja. El que arruinó el partido contra Ash gracias a la influencia del equipo del anime. Pero Drake no era técnicamente el campeón de la Liga Naranja. Interesante. Al verlo ahora, Reiji recordó en qué mundo Pokémon se encontraba. Las Islas Naranjas se introdujeron en el anime después del arco original de la Liga Índigo. Una región personalizada creada para darle a Ash un arco de redención tras quedar solo entre los 16 mejores de la Liga Índigo. Claro, el prestigio de la Liga Naranja no era tan alto, pero bueno, aún así era el primer campeonato de Ash. Y Drake fue el jefe final que Ash derrotó, por lo que toda la teoría de Drake arruinó el partido tenía sentido. Ahora que estaba viendo a Drake en la televisión nuevamente, Reiji se dio cuenta de algo. Si esta realmente era la versión anime del mundo Pokémon, entonces podría encontrarse con Ash, Misty, Brock y todas esas caras familiares. Ese pensamiento lo emocionó un poco, pero no demasiado. Después de todo, él fue el que sufrió el Isekai. Ash tendría que quedar en segundo plano. Ahora él era el protagonista. Mientras reflexionaba sobre esto, el partido de Drake terminó y el canal cambió a otra batalla Pokémon, que esta vez recién comenzaba. A continuación, las semifinales de la Liga Índigo. ¿Quién ganará y llegará a la gran final? Descubrámoslo juntos. ¡Guau! ¿Es la Liga Índigo? Me da nostalgia. Ash llevó la antorcha aquí. Fue su primer torneo regional de verdad, murmuró Reiji, dejando el control remoto y viendo el partido.
Fue una batalla de 6 contra 6, y la intensidad fue arrastrando incluso a sus Pokémon fuera del patio y hacia el televisor. Estaban completamente absortos. El clímax presentó a un Charizard derrotando a un Exeggutor para asegurar la victoria. Tras ver el encuentro completo, Reiji tuvo que admitir que fue una batalla de gran nivel. Pero a pesar de eso, en los foros de su vida anterior, la gente solía burlarse de ella llamándola Copa Bebé. Algunos incluso menospreciaban competir en ella. Claro, si dijeras que Ash fue llevado, eso podría ser justo. Pero Gary también había pasado por un entrenamiento adecuado y aún así perdió entre los 32 mejores. Eso por sí solo demostró que este torneo tenía un peso real detrás. Con Ash y Gary eliminados antes de la final, el anime ni siquiera se molestó en mostrar el resto. Simplemente le dieron el título a una silueta sin rostro que se parecía a Brock. Narrativa floja. Por lo que acababa de ver, ambos entrenadores eran al menos de nivel avanzado inicial. En el mejor de los casos, serían carne de cañón, igual que él ahora mismo. Aún así, las batallas tenían sustancia. Y si entrara ahora, probablemente solo llegaría al top 8. Ese sería su límite. Los entrenadores en pantalla tenían en su mayoría evoluciones de segunda o tercera etapa. Especialmente ese Charizard, probablemente de nivel 45-50. Tenía una potencia brutal, e incluso con desventaja de tipo, probablemente podría arrasarlo. Al terminar el partido, la televisión pasó a anuncios. Reiji salió de sus pensamientos y notó que todos sus Pokémon se habían reunido a su alrededor, especialmente Poliwhirl y Krabby, con la mirada fija en la pantalla. Poliwhirl, ¿quieres competir en un torneo así? Preguntó Reiji, al ver lo entusiasmado que estaba Poliwhirl. ¡Guau! Poliwhirl señaló la pantalla y luego se miró a sí mismo, preguntando si él también podía hacerlo. Claro. Yo también quiero competir. ¿Por qué crees que entrenamos tan duro? Es para brillar en un torneo como ese. Reiji asintió y luego negó con la cabeza. Quería participar en una competición así, pero solo si podía ganarla. Si no podía ser campeón, no tenía sentido. Para un huérfano como él, perder solo significaba esfuerzo en vano. Solo sería un personaje secundario. Si quería lograrlo, tenía que ser la estrella del espectáculo. Ese era el objetivo que se había fijado, para sí mismo y para sus Pokémon. De lo contrario, toda esta aventura y seca y no tendría sentido. Y su objetivo no era solo el campeonato. Quería llegar al Elite Four. Si se presentaba la oportunidad, tal vez incluso alzarse con el título de campeón. Pero si decidía relajarse más tarde, ser fuerte al nivel de Elite Four era suficiente. Fin del capítulo. Poliwhirl, tras recibir la confirmación de Reiji y ver la determinación en sus ojos, sintió que su propia voluntad se encendía. Había prometido estar en el gran escenario junto a Reiji y ganarse el aplauso del público. Ayudar a Reiji a lograr este sueño era como cumplir el suyo propio. Crecer juntos y llegar a la cima uno al lado del otro fue la razón por la que Reiji se quedó con ellos. Así le recompensaba la comida, el cuidado, el estímulo y toda la alegría de vivir juntos. Estaría en ese escenario, bajo los focos, con Reiji y todos los demás y reclamaría todos los honores. BZZZT. Butterfree asintió con seriedad ante la pregunta de Poliwhirl. Si Reiji lo necesitaba, también quería brillar en el campo de batalla. KRKK. Krabby levantó su enorme garra y la golpeó contra el puño de Poliwhirl. A donde quiera que Poliwhirl fuera, lo seguiría. Kau. Pelipper extendió un ala y la agregó a la pila. Después de todo, el apoyo contra la lluvia era esencial. Buff. Chou chou y. Rior no tenía muchos pensamientos. Solo quería comida. Spinarak seguía igual. Mientras hubiera comida, no tenía objeciones. ¿Pelear? Claro, ¿por qué no? Slowpoke miró a su alrededor y vio a todos los Pokémon que se habían enfurecido sin motivo alguno. Recordó las batallas de la tele. Sí que parecían divertidas. ¿Podría unirse también? Slowpoke se incorporó lentamente y extendió con cuidado su pequeña y rechoncha pata para apoyarla sobre las demás. Más lejos, Farfetch observaba en silencio. No dio un paso adelante. Sintió que no pertenecía a este grupo y se dio la vuelta para irse. Pero justo entonces, una mano enorme bajó y le alborotó la cabeza emplumada. Una voz lo siguió desde arriba. Farfetch, ve a ver la tele con ellos. No te aísles siempre, dijo Reiji. No sabía cómo consolar a Farfetch. Después de todo, para él era su enemigo. ¿Y quién escucha el consuelo de un enemigo?
Simplemente le dio una palmadita en la cabeza al pato y salió de la sala para tumbarse en una tumbona junto a la piscina, contemplando las estrellas y calculando mentalmente los gastos del día. Farfetch se congeló en el acto. Acababa de recibir una palmadita en la cabeza de un humano. Estaba furioso. Estaba a punto de explotar, pero antes de que el fuego pudiera extenderse, ya se había extinguido. Porque Slowpoke se lo había llevado. Ahora también estaba sentado en la alfombra, mirando la tele como los demás. Quizás nadie se dio cuenta de que lo habían tocado. Luego pasó a la televisión. En pantalla, un entrenador dirigía a sus Pokémon en una intensa batalla. El encuentro apenas comenzaba. Pero Farfetch no estaba de humor para mirar. Giró el cuello para echar un vistazo a Reiji desde afuera. Repitiendo ese momento en su mente, Reiji le había tocado la cabeza y realmente la había tocado, y ¿cómo se atrevía un humano a tocarlo? Se sentía contaminado. Necesitaba un lavado a fondo de la cabeza. Mientras tanto, Reiji fingió no notar las miradas de reojo que Farfetch le lanzaba. De hecho, lo había visto, pero esa palmadita había sido una gran apuesta. Si Farfetch hubiera perdido la cabeza, fácilmente podría haber perdido un brazo. Ese puerro no era solo para adornar. Podía cortar un árbol como si fuera mantequilla. Menos mal que el pato se quedó congelado un segundo, lo que le permitió escapar. No solo evitó lastimarse, sino que incluso pudo tocar esa esponjosa cabeza de pato. A diferencia de la de Slowpoke, tenía una textura sorprendentemente agradable. Y oye, una vez que lo has tocado una vez, lo volverás a tocar. ¿Eso de nunca más? Sí, nadie se lo cree. Dejó de prestar atención al televisor y al grupo que se reunió a su alrededor y, en su lugar, sacó una hoja de papel en blanco y un bolígrafo para calcular los gastos de hoy. 5 pañuelos negros para la cara. 1.000 yenes. 3 pares de ropa interior. 3.000 yenes. 3 viajes en taxi. 3.000 yenes. Colgante Sharpeo. 4.000 yenes. Suministros diarios. 5.000 yenes. Mochila de almacenamiento de 50 cubos. 7.000 yenes. Reloj digital negro. 10.000 yenes. Compras para una semana. 10.000 yenes. Chaleco antipuñaladas, fabricado con piel de Sharpeo. 10.000 yenes. Protectores de muñeca personalizados. 12.000 yenes. 2 camisetas antipuñaladas. 20.000 yenes. 2 pares de botas de montaña. 25.000 yenes. Chequeos Pokémon. 35.000 yenes. Alquiler. 300.000 yenes. Total. 445.000 yenes Pokédólares. Originalmente tenía 166.000 yenes en efectivo, retiró otros 990.000 yenes y vendió su mochila de repuesto y materiales tipo veneno por 300.000 yenes. Fondos totales. 1.45600 yenes. Saldo restante. 1.01100 yenes. Siempre y cuando no comprara ninguna locura, ese millón le alcanzaría para vivir unos meses. A continuación, quiso calcular cuánto tiempo les duraría a sus pequeños glotones la comida que compraba en el mercado negro. Ya había decidido quemar su tarjeta dorada, por lo que se abasteció de suministros. Pokébloques Premium de luz agua. 500 cajas, 10 bloques por caja igual 5.000 bloques en total. Poliwhirl, Krabby y Pelipper comen 3 por día cada uno, más 3 más si están entrenando igual 18 bloques barra día. Suministro para tilde 277 días. Pokébloques de luz y agua de alto grado. Para Slowpoke, Magikarp y Wisiwasi, 2 bloques barra día cada uno. 6 por día igual suministro para 833 días. Aunque estos bloques no eran tan buenos como los Premium, esos 3 no estaban entrenando. Darles Pokébloques ya era generoso. Pokébloques Premium de color verde hoja. 300 cajas igual 3.000 bloques para Butterfree y Spinarak. 3 día normal, más 2 y entrenamiento igual 10 al día. Suministro para tilde 300 días. Leche Momo. 400 botellas. Excluyendo a Riorn, Magikarp, Wisiwasi y Farfetch'd, son 6 Pokémon. 3 botellas barra día igual 133 días. ¿Por qué no incluir esos 4? Riorn no bebe leche, come minerales. Magikarp y Wisiwasi se llevan bien con los Pokébloques. En cuanto a Farfetch'd, no le había comprado comida especial. Hasta que no estuviera completamente domesticado, podía comer lo que los demás comieran. Él mismo bebía leche normal. Había comprado un suministro para 2 meses. Snacks de Pokémon. 250 bolsas, 10 por bolsa igual 2.500 Gin. Terminarían una bolsa cada 2 días igual suministro para 400 más días. Mineral.
30 toneladas igual 6000 jin. Si Riorn come 200 jin barra día igual 300 más días. Además de las gemas de tierra y los cebos minerales, solo la dieta de Riorn había costado 2.300000 yenes. Si conseguía unos cuantos más así, se arruinaría solo alimentándolos. Con esto, terminó de organizar toda la comida. Pokébloques Premium de luz agua. 277 días. Pokébloques de agua y luz de alta calidad. 833 días. Pokébloques Premium verde hoja. 300 días. Leche Momo. 133 días. Leche regular. 60 días. Snacks de Pokémon. 400 más días. Mineral. 300 más días. Otros suplementos. Varían. De todo eso, lo que más rápido se agotaría serían los comestibles semanales. Después, su propia leche. Todo lo demás duraría al menos 4 meses. Eso significaba que no tendría que preocuparse por la comida hasta entonces. Se relajó, dejó caer el papel y el bolígrafo de sus manos y se recostó en la silla, mirando fijamente el cielo lleno de estrellas. Finalmente todo estaba empezando a encajar. Ahora tenía tiempo para entrenar a sus Pokémon. Para alcanzar esa meta lejana y aparentemente inalcanzable de convertirse en miembro del alto mando, había dado su primer pequeño paso. Mañana también podría visitar el orfanato y llevarles regalos a los niños. ¿Pero qué debería comprar? Algo que los niños probablemente necesitaban. En cuanto a las donaciones, primero tendría que revisar la situación. Si el director del orfanato resultaba ser corrupto, el dinero no llegaría a los niños de todas llenas. Si solo se tratara de mantener contento al director, les daría un poco de dinero, pero nada más. Y después del entrenamiento de mañana, también contrataría a un criador profesional experto en masajes para ayudar a los Pokémon a relajarse. Trabajar duro y descansar bien es la única manera de llegar lejos. Fin del capítulo. Reiji se levantó temprano hoy. La nueva habitación aún le resultaba desconocida, y no había dormido bien la noche anterior. Tras levantarse, preparó el desayuno para sus 10 Pokémon. Sus comidas eran sencillas. Poliwhirl y otros 5 Pokémon tenían leche Momo, Pokébloques y algunos bocadillos Pokémon. Riorn comía minerales y, si tenía sed, bebía agua fresca directamente de la piscina. Magikarp y Wisiwasi recibieron cada uno un Pokébloque de luz agua, más que suficiente para llenar sus pequeñas barriguitas. Farfetch'd, por su parte, comía bocadillos hechos para Pokémon de tipo agua. Estos alimentos eran más suaves y no tenían olores fuertes. Farfetch'd tuvo que conformarse con eso. Sus Pokébloques también eran de tipo agua de alta calidad. Para la leche, compartió una botella de leche normal con Reiji. Y con eso, el desayuno estuvo listo. Después del desayuno, Reiji devolvió a la mayoría de sus Pokémon a sus Pokéballs, quedándose solo con Pelipper y Spinarak. Planeaba visitar un centro comercial cercano para comprar algunos regalitos y luego ir al orfanato. En concreto, quería visitar el orfanato que figuraba en su identificación falsa. Necesitaba saber qué tipo de lugar era y si merecía su apoyo. En el centro comercial, primero miró la ropa. Cuando pasó por el orfanato ayer, había visto a una docena de niños. Si quería comprarles ropa, necesitaría al menos esa cantidad de conjuntos. Pero la ropa de niño aquí costaba 10.000 yenes por juego. Podía permitírselo, pero no quería que lo estifaran. Era solo ropa. No había necesidad de derrochar ni llamar la atención. Si el director del orfanato se daba cuenta de que era rico, podría ser tratado como una oveja gorda lista para el matadero. Si el director era amigo de ese tipo del bar, con lo sospechoso que era, probablemente él mismo no era mucho mejor. Mejor mantener un perfil bajo. Al final, al no encontrar nada a un precio razonable, le preguntó a un dependiente. Disculpe, ¿dónde puedo encontrar ropa infantil barata pero de buena calidad? Necesito bastante. Señor, quizá le convenga probar en el mercado de segunda mano cerca del puerto. Deberían tener lo que busca. Siguiendo el consejo, Reiji salió del centro comercial, liberó a Pelipper de su Pokéball y voló al mercado de segunda mano junto al puerto. El asistente había anotado la dirección, así que una vez que llegó al puerto y pidió indicaciones, no tardó mucho en encontrar el lugar. El mercado de segunda mano era más bien un centro de reciclaje. Ropa usada, muebles, electrodomésticos, libros, juguetes, todo tipo de artículos de primera necesidad. Algunos artículos provenían del propio Kinou. Otros se importaban de las islas circundantes. Al fin y al cabo, este era un puerto, un centro de transbordo. La ropa de niños aquí era mucho más barata. Eligió prendas restauradas que se veían limpias y presentables.
1.000 yenes por 2 prendas. También había ropa vendida al peso, pero estaba demasiado desordenada y desorganizada. Se quedó con la ropa reacondicionada, perfectamente empaquetada. Gastó 50.000 yenes y empaquetó 100 piezas. 50 camisetas y 50 pares de pantalones de diferentes colores. Luego gastó 10.000 yenes en 20 peluches de Pokémon surtidos, grandes y pequeños. Después gastó 20.000 yenes en snacks y dulces, de los que también había bastante allí. Justo cuando estaba a punto de salir del mercado, vio un puesto que vendía libros al peso. Guías Pokémon para principiantes, cómics y libros ilustrados para niños. Pagó 10.000 yenes por 10 kilos de libros. La mayoría de los libros trataban sobre Pokémon. Tenía sentido. Este era un mundo centrado en Pokémon. Aprender sobre ellos podría incluso conseguir un trabajo estable en el futuro. Metió todo en su mochila de almacenamiento de 50 cubos, liberó a Pelipper una vez más y voló hacia el oeste, hacia el orfanato. Desde el cielo, divisaron fácilmente el orfanato. Un edificio de madera distintivo en el extremo oeste de la ciudad. Rey guió a Pelipper para que aterrizara justo frente a la puerta. Los niños ya lo habían visto volar. Cuando aterrizó, uno de ellos fue a buscar al director. Varios niños con Pokémon salieron y se pararon frente a la puerta con sus compañeros, bloqueando la entrada de Reiji. Reiji no se abrió paso a la fuerza. Todavía tenía la cara cubierta, aunque sin capucha esta vez, lo que lo hacía parecer aún más sospechoso. Entonces liberó a Poliwhirl de su Pokébola. Uno de los chicos mayores, delgado y escuálido, se quedó atónito y exclamó: «Espera, ¿por qué eres tú? ¿Qué haces aquí?» «¿Qué? ¿No soy bienvenido?» Reiji arqueó una ceja. Este tipo parecía hostil hacia él. No recordaba haberlo ofendido jamás. «Tienes razón. No eres bienvenido aquí». El chico flacucho se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, negándose a mirar a Reiji a los ojos. Si no fuera por el tipo del bar que le dijo que aprendiera a criar un Poliwhirl con este tipo, probablemente sería aún más hostil. O sea, ¿a qué niño le gusta que le digan que aprenda de alguien más? Básicamente le decían: «No eres lo suficientemente bueno». Claro que estaba molesto. Observó el Poliwhirl de Reiji. Parecía fuerte, sí, pero nada especial. Quizás su propio Poliwhirl incluso pudiera superarlo. Reiji miró al chico flacucho y a los otros dos niños mayores. Estos tres eran los únicos con Pokémon. El chico flacucho tenía un Poliwhirl y un Shroomish. Los otros dos tenían un Bellsprout y un Oddish. Así que el entrenador más fuerte del orfanato era este niño con el Poliwhirl. El director abuelo está aquí. Director abuelo, venga de golpear al malo de la puerta. Reiji frunció el ceño. Estos mocosos habían visto demasiadas caricaturas. Cada persona nueva era un malo. Él ignoró los gritos infantiles y se giró para mirar al hombre que se acercaba. Un anciano de barba larga, con mangas cortas, apoyado en un bastón y sosteniendo una pipa fumando. Junto al anciano había un Shroomish. Aunque envejecido, su mirada era aguda y sus pasos firmes. Claramente aún era capaz en la batalla. Reiji lo saludó rápidamente. Director, soy Ai. He regresado. Como estaba fingiendo ser un huérfano de ese lugar, asumió el papel instantáneamente, llamando al anciano director. Ai. El director frunció el ceño, claramente incapaz de recordar a ningún huérfano con ese nombre. Reiji dio una pista. Me encontré con el capitán de camino. Me quedé en su casa anoche. Esta mañana vine a visitarte, oh, Ai. Has crecido tanto que apenas te reconocí. Me estoy haciendo viejo, dijo el director, parpadeando con los ojos nublados. En cuanto oyó la palabra clave capitán, se lanzó al escenario sin dudarlo. Sí, ha pasado tanto tiempo. Cuando me fui, estos pequeños apenas tenían 6 meses. Probablemente no me recuerden, dijo Reiji, maldiciendo en silencio a este viejo zorro astuto. Aún así, tuvo que seguir el juego, con un tono agridulce y nostálgico, como el de un hijo perdido hace mucho tiempo que regresa a casa. En realidad, extrañaba su hogar. Pero no este mundo. En este mundo, no tenía familia. Ay, entra y siéntate. Has estado ausente durante años. Dime dónde has estado todo este tiempo. Director, traje bocadillos para los niños. Los repartiré primero. Reiji abrió su mochila y sacó una bolsa de dulces y golosinas. Si había una forma de ganarse instantáneamente la confianza de un niño, era con dulces. Toma, tú ocúpate de esto. Como hermano mayor, distribuye los dulces a los demás. Le entregó las bolsas al chico flacucho, quien se quedó atónito.
Reiji quizá había engañado a los otros niños, pero no a él. ¿Cuándo se convirtió Reiji en un niño de este orfanato? Eso era obviamente mentira. Este tipo era un fraude. Fingía que todo era real. El chico no se lo creyó ni por un segundo. Pero justo cuando estaba a punto de exponerlo, vio los ojos ansiosos y hambrientos de los otros niños, ojos fijos en los dulces coloridos que tenía en sus manos. Si él revelara el fraude ahora y sus hermanitos se quedarían sin sus dulces, no podía ser tan egoísta. Pero tampoco quería que los engañaran. Está bien, adelante, reparte los dulces, dijo el director con calma, agitando la mano hacia el chico flaco. Entiendo, director, respondió el chico. Dejó el asunto pasar y empezó a repartir los dulces a los 30 niños. Reiji, sinceramente, estaba un poco preocupado de que el mocoso lo descubriera. Si lo hubiera hecho, probablemente le habría dado un par de bofetadas. Pero como el niño se quedó callado, todo salió bien. Se escapó del círculo de niños y siguió al viejo director hasta el orfanato. Se sentaron en un pabellón y el director le sirvió una taza de té de dudosa procedencia a Reiji. Mientras los niños comían dulces alegremente y no prestaban atención, el director dejó de actuar y fue directo al grano. ¿Ese borracho te envió? Dijo que podrías ayudarme a completar los documentos que me quedan, respondió Reiji claramente, dejando de lado su actuación. No muchos llegan hasta aquí. ¿Por qué lo hiciste tú? El director tenía curiosidad. Entrenadores como Reiji no eran desconocidos. A lo largo de los años, había visto a unos cuantos. Se podían contar con los dedos de las manos. Normalmente, solo quienes querían ocultar su identidad y vivir en silencio se atrevían a llegar a semejante extremo. El resto, los que se mezclaban en el mercado negro, usaban identidades falsas solo temporalmente, listos para descartarlas en cualquier momento. No les importaban las direcciones de los orfanatos ni descubrir la historia detrás. Casi nadie llegó hasta aquí. Casi nadie se sentó aquí a tomar el té con él. Vengo de un lugar lejano, dijo Reiji lentamente. Un lugar fuera del control de la liga, donde solo los fuertes sobreviven. Una jungla dominada por la ferocidad. Estoy harto de ella. Simplemente estoy harto. Fin del capítulo. Entiendo, asintió el viejo director y aceptó ayudar a Reiji a completar las partes restantes de su expediente de identidad. Pero luego cambió de tema y advirtió. Te arreglaré los documentos, pero si sales y causas problemas, el orfanato no se hará responsable. Últimamente, ha habido demasiados falsificadores que usan nombres de orfanatos para crear identificaciones falsas. Ya se lo he dicho a la agente Genji. Entiendo, asintió Reiji y aceptó la condición. Luego, sacó 500.000 Pokémonedas de su bolsillo y las empujó por encima de la mesa de piedra hacia el viejo director. Director, este dinero es para los niños. Úselo para comprarles lo necesario, incluso para contratar a un profesor que les enseñe sobre Pokémon. Cuando crezcan, quizá tengan un futuro mejor. El viejo director miró el dinero sobre la mesa y luego a los niños que jugaban en el césped. La vida en el orfanato era apretada. Incluso la puerta y el techo seguían en mal estado. Los niños llevaban siglos sin tener ropa nueva. Lo que a los mayores les quedaba pequeño, lo usaban los pequeños, remiendo tras remiendo. Para mantener el orfanato en funcionamiento y cubrir las necesidades básicas de los niños, ya había gastado todos sus ahorros. Solo gracias a un recorte del negocio de identificaciones falsas que manejaba el viejo tabernero usando la dirección del orfanato pudo seguir adelante. El anciano de la taberna también le había pedido que cuidara a su nieto y le pagó una pequeña pensión por ello, pero ese tacaño bastardo apenas estaba dispuesto a desprenderse de una moneda. A eso le sumamos algunas donaciones de gente bondadosa y algún subsidio municipal ocasional, y hasta ahora ha logrado sobrevivir. La verdad es que necesitaba mucho ese dinero. Los niños lo necesitaban. El orfanato lo necesitaba. Reiji, déjame llamarte así, los niños realmente necesitan esto. Te lo agradeceré en su nombre. El viejo director se levantó apoyándose en su bastón y aceptó el dinero agradecido. Reiji no dijo nada. Al menos el director sabía cómo agradecerle. A primera vista, al menos, no parecía haber ningún problema. Era dinero que Reiji había dado voluntariamente. Sin importar lo que el anciano hiciera con él, Reiji no cuestionaría sus motivos. Una donación es solo eso. Un gesto de buena voluntad. Una vez realizada, lo que ocurra después no le incumbe. Cómo el dinero podría cambiar la vida de estos niños era un asunto que incumbía al orfanato. Esa es la actitud que debe tener un donante. Reiji no se enojaría solo porque el dinero no se gastó exactamente como él lo había previsto.
Si a alguien le preocupa esto, la respuesta es sencilla. No done. Le recordó una noticia de su vida anterior. Una chica, financiada por un padrino para sus estudios, que luego se casó con un hombre rico. El padrino estaba disgustado, pensando que debería haber estudiado para una carrera, no solo para convertirse en una esposa trofeo. Al final, el patrocinador se arrepintió. Pero en realidad, esa chica había tomado la mejor decisión posible. Era la manera más rápida de liberarse de su clase. Si la enfermera Joy o la oficial Henry querían casarse con Reiji, él tampoco dudaría en ser un marido que se quedara en casa. Pero, claramente, eso no estaba sucediendo. Había deambulado mucho por el centro Pokémon, y Joy ni una sola vez lo había mirado. Ninguna posibilidad con ella ni con Genji. A veces, no hay que darle demasiadas vueltas a las cosas. Si tu corazón está abierto y te hace feliz, basta. ¿Y si te vas a preocupar demasiado? Entonces mejor no actúes. Simplemente siéntete y disfruta del espectáculo. Director, vi que la ropa de algunos niños estaba desgastada, así que también les compré un montón de ropa nueva. Puede repartirla. Mientras hablaba, Reiji sacó una pila de suministros de su bolso. 100 conjuntos de ropa, 20 peluches de Pokémon, 20 libras de libros y una gran caja de dulces y bocadillos, y lo apiló todo en el pabellón. ¿Qué, Reiji, compraste todo esto? El viejo director se quedó atónito, mirando la pequeña montaña de ropa, juguetes, dulces y libros. No sabía qué decir. Los conseguí en el mercado de segunda mano. No costaron mucho, dijo Reiji. Empieza con la ropa. Un conjunto por niño. Y cada uno recibe un juguete. Los dulces deben guardarse y repartirse poco a poco, o les saldrán caries. Los libros, puedes usarlos para enseñarles sobre Pokémon. El viejo director lo miró todo y sintió el peso de los 500.000 Pokémonedas en su bolsillo. Nunca había conocido a un joven tan generoso. Esto era simplemente demasiado. Director, siga adelante y empiece a repartir las cosas. Los niños ya las están mirando, le recordó Reiji, al ver al anciano aún congelado en el sitio. Muy bien, Reiji, empiezo. El anciano tomó un conjunto de ropa empaquetada y gritó a la multitud. Niños, esta ropa es de Reiji. Vengan a elegir el conjunto que les guste y no olviden darle las gracias a su hermano mayor Reiji. Entendido, director. Date prisa y repártelos. Una niña pequeña tiró con impaciencia de su camisa. Hacía tanto tiempo que no usaba nada nuevo. Estaba impaciente. Bien, bien. A la fila, todos. Uno por uno. El viejo director golpeó con su bastón a unos chicos alborotadores, enviándolos al final de la fila. Las chicas primero. Reiji se sentó a un lado, observando a estos niños embarrados y cubiertos de hierba acercarse, uno tras otro, radiantes de alegría mientras le daban las gracias. Sonrió y asintió a cada uno. Esto era lo que quería decir antes. Para un padrino, lo que importa es la felicidad en su corazón. ¿Qué pasará después? Déjalo ir. Los donantes y los receptores son seres distintos. Lo mejor es que ambos se vayan con solo buenos sentimientos. Claro, había una excepción. Skinny, el chico que claramente la tenía en su contra. Ese mocoso no paraba de mirarlo de reojo, claramente indiferente. Murmurando para sí mismo. Un fraude sigue siendo un fraude. Por mucho que dé, sigue siendo una mentira. Los más pequeños no lo saben. Pronto lo desenmascararé. Reiji lo notó y suspiró para sus adentros. Imaginó que este mocoso sería quisquilloso. Ya me ocuparé de él más tarde. Si el anciano lo mencionaba, Reiji simplemente se encogía de hombros y decía: ¿Sabes cómo es tu nieto? No me interesa ser mentor de un mocoso como él. Después de repartir la ropa, pasaron a los juguetes. No había suficientes, así que las niñas eligieron primero. De todas formas, a algunos niños no les gustaban mucho los peluches. Finalmente, los libros eran llevados por los chicos al aula y el director daba lecciones cuando tenía tiempo. En cuanto a los dulces, se los guardaba para él. Los guardaba en un lugar seguro para que los niños no pudieran robarlos. Con cientos de bolsas, le durarían varios meses. Los niños pronto salieron con su ropa nueva, riendo y persiguiéndose en el césped. Parecía año nuevo. Le recordó a Reiji su propia infancia. El director lo miró con expresión contradictoria, con ganas de volver a hablar de los 500.000. Probablemente se sentía culpable y quería devolver algunos. No esperaba que Reiji también trajera tantas cosas. Al ver la vacilación, Reiji ignoró el gesto y desvió la mirada hacia una niña que corría hacia él.
No tenía ni idea de lo que iba a decir. Hermano mayor Reiji, ¿también eres un entrenador Pokémon? ¡Qué listo eres!, rió entre dientes. ¿Cómo lo adivinaste? Él limpió suavemente la suciedad de sus mejillas sonrosadas y arrancó una hoja de su cuello. Hermano mayor Reiji, ¿puede tu Poliwhirl jugar con nosotros? Claro. Poliwhirl, vete. Tú también, Pelipper, dijo Reiji, enviando a ambos Pokémon a jugar con los niños. Luego liberó también a Butterfree, Slowpoke y Krabby. A los demás los mantuvo en sus Pokéballs. Spinarak era venenoso, Riorn era demasiado pesado, Farfetch'd era demasiado agresivo y Magikarp, bueno, inútil. Butterfree, Slowpoke, Krabby, vayan con los niños. Solo sean amables, dijo. Quería que los Pokémon experimentaran lo que era estar con niños humanos. Vaya. El hermano mayor Reiji tiene tantos Pokémon. Tiene 6. Poliwhirl, Pelipper, Krabby, y Butterfree, Slowpoke, son todos tan lindos. Yobo, murmuró Poliwhirl mientras un enjambre de niños se aferraba a él como si fuera un gimnasio en la jungla. Berry, Pelipper abrió la boca de par en par. Un niño atrevido incluso se metió dentro y empezó a jugar al escondite en su pico. Cacha, Krabby se arrastró lentamente hacia adelante con una niñita montada en su lomo. No se atrevió a moverse demasiado por miedo a lastimarla. Butterfree se mantuvo inteligentemente en el aire, guiando juguetonamente a los niños en una alegre persecución. Yadam, el comportamiento bobo de Slowpoke lo convirtió en uno de los favoritos. Sus movimientos lentos provocaban la risa de los niños. De vez en cuando, algún niño atrevido le tocaba la pancita, maravillándose de lo tonto que era. Mientras observaba las risas y los gritos de los niños, Reiji recordó lo que le había dicho a la oficial Jenny hacía unos días. Quizás no fuera mentira después de todo. Para este mundo, él realmente era como ellos. Un huérfano. Él nunca encajó del todo, nunca sintió que pertenecía por completo. Quizás era porque sabía que este lugar estaba basado en un anime. O quizás era porque nadie lo recordaba. No tenía familia. Nadie sabía realmente quién era. Incluso con su Pokémon a su lado, las personas son criaturas sociales. Necesitamos amigos. Familia. Amor, y aunque tenía a sus socios, aún podía sentirlo. Una barrera entre él y este mundo. No era solo él. Sus Pokémon eran iguales. Por su culpa, desconfiaban de las personas y las cosas que los rodeaban. Podía controlar sus emociones. Era un adulto. Pero sus Pokémon no. Reflejaban su mentalidad. Como su entrenador, sus pensamientos moldeaban los de ellos, incluso inconscientemente. Sabía que no era saludable. Pero no podía cambiarlo, al menos no todavía. Tal vez un día, cuando encontrara a alguien en quien confiar, las cosas cambiarían. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era dejar que sucediera naturalmente. Aún así, podría empezar con estos niños. Al entrar en la sociedad humana, al ver su calidez, su caos, su complejidad, sus Pokémon pudieron empezar a crecer. Aprenderían a adaptarse. A luchar. A comprender lo que significaba vivir en un mundo de humanos y Pokémon. Y tal vez, solo tal vez, encontrarían un lugar para sí mismos. Y todo podría empezar aquí, con estos niños brillantes e inocentes. Fin del capítulo. Hermano mayor, ¿puedes tener una batalla Pokémon conmigo? Mientras observaba distraído a los niños, de repente oyó la voz de un niño. Era uno de los 3 que lo habían bloqueado en la puerta antes. Su Pokémon era un Bellsprout. Reiji recuperó la conciencia y miró al chico, que lo interrogaba con timidez. Le dio una palmadita a Spinarak en el hombro, dejando que el Pokémon araña saltara y respondió. Claro. Usaré a Spinarak. ¿Qué estás usando tú? Solo tengo un Bellsprout, así que lo usaré. Estoy listo, hermano. El chico ya había adoptado la postura de batalla adecuada. De acuerdo, te dejo ir primero, le indicó Reiji, dejando que el niño diera el primer paso. Pensó que sería bueno jugar con estos niños de vez en cuando. Ten cuidado, hermano mayor. Bellsprout, usa el látigo cepa. Gritó el chico la orden de ataque. Spinarak, usa disparo de cuerda para bloquear el látigo de Vid, ordenó Reiji en respuesta. Jito. SSSS. La puntería de Spinarak fue precisa. El hilo blanco que escupió de su boca se enredó en las lianas de Bellsprout, clavándolas en la hierba. Vamos, hermano mayor. Vamos, hermano mayor. Con la batalla en marcha, un grupo de chicos se agolpaba, animando a Reiji. Parecía que tenía ventaja de local. Ese es el encanto de las batallas, después de todo.
Bellsprout, retira tus enredaleras. Ordenó el chico, pero las enredaleras estaban atascadas con el disparo de cuerda de Spinarak. Por mucho que lo intentara, Bellsprout no podía retraerlas. El niño sudaba presa del pánico, intentando desesperadamente pensar en una forma de sacar el hilo de las enredaleras. Usa ácido, debería disolver el disparo de cuerda, dijo Reiji al ver al chico forcejeando, con el sudor corriendo por su frente. Claro. ¿Por qué no se me había ocurrido? Gracias, hermano. Bellsprout, usa ácido. El chico le ordenó inmediatamente a Bellsprout que escupiera ácido, derritiendo los hilos pegajosos de las enredaleras. Yito, Spinarak se giró para mirar a su entrenador con expresión exasperada, completamente sin palabras. ¿Qué clase de entrenador le dice al oponente cómo vencerlo? Si seguía así, Spinarak iba a rendirse. Spinarak, usa tiro de cuerda. Tápale la boca, dio otra orden Reiji con una risa incómoda. No hay que ser demasiado serio cuando se juega con niños. SSSS, Spinarak también comprendió que era solo un niño. Obedientemente, disparó más cuerda, esta vez sellando la boca de Bellsprout justo después de que éste liberara sus lianas. Entonces, para evitar que Reiji diera más consejos útiles, Spinarak lanzó rápidamente más tiros de cuerda, envolviendo las extremidades de Bellsprout e inmovilizándolo por completo. Solo necesitaba noquear a Bellsprout para ganar. Pero no hizo falta noquearlo. El chico ya se había rendido con ambas manos en la cabeza. Ah, perdí. Mi hermano mayor es tan fuerte. Eres simplemente malo, dijo otro chico con sarcasmo. Él también quería pelear con Reiji y de inmediato preguntó. Hermano mayor, enfréntate a mí ahora. Pero antes que nada, Skinny Kid tomó al chico aparte y le preguntó en voz baja. ¿Por qué le llamas hermano mayor? ¿No te dije que es un estafador? ¿Y qué? Nos compró toda esa comida, y la ropa y los juguetes nuevos. ¿Qué clase de estafador haría eso? Esa pregunta dejó a Skinny Kid sin palabras. Si el chico hubiera visto las estafas de la vida pasada de Reiji, sabría lo ingenuo que sonaba. Algunas de las estafas en ese mundo eran simplemente imposibles de evitar. Me gusta. Salario alto, excelentes beneficios y viajes al extranjero gratis una vez que te contraten. ¿Te interesa? No. Bien, te pagaremos 6 meses de sueldo por adelantado y luego te llevaremos de vacaciones al extranjero. ¿Aún no? Entonces no eres de los que trabajan en equipo. Los sueldos altos y las prestaciones no son para ti. Ah, y si mañana por la mañana eres el primero en llegar a la oficina, prepara tus cosas. Estás despedido. Así funcionan los estafadores. Hoy en día, no solo te quitan el dinero, sino que te lo dan. ¿Cómo te defiendes de eso? Pero si es tu pareja, tu familia, tu mejor amigo, entonces ¿qué? No hay respuesta. Es frustrante, como tragarse clavos. Y así se sentía Skinny Kid ahora mismo. La verdad es que nunca había conocido a un estafador como este. ¿Qué clase de estafador le da dinero al director de un orfanato? Ni siquiera su propio abuelo, el avaro, sería tan generoso. Pero a Skinny Kid no le importó. Estaba convencido de que tenía razón. Lo apartó e insistió. No puedes con él. Si alguien lo va a hacer, seré yo. Soy el único que puede vencerlo. Tenía una confianza inquebrantable. Después de todo, había luchado mucho como entrenador principiante. Incluso si era algo amateur, contaba. Ya veremos. El chico no creía que Skinny Kid ganara, pero tampoco discutió. Después de todo, Skinny Kid era el más fuerte de todos. Pelearé contigo, Skinny Kid se adelantó y lanzó su desafío. Reiji no respondió. No quería perder el tiempo con ese mocoso. En cambio, mencionó el acuerdo con el camarero. Debía entrenar el Poliwhirl de ese chico. Tu abuelo me habló de ti. Supongo que te lo dijo. Se supone que debo ayudarte a entrenar a Poliwhirl. ¿Quieres aprender? TCH, ¿aprender de ti? ¿Y si eres más débil que yo? ¿Por qué debería? Viejo estúpido, se burló Skinny Kid con desdén. No le gustaba cómo Reiji hablaba como un adulto. De todas formas, ya había rechazado la oferta del camarero. No necesitaba la ayuda de nadie. Se fortalecería solo y vencería a todos los entrenadores que se cruzaran en su camino hasta llegar a la cima. Por supuesto, el camarero le dio una paliza rápidamente, e incluso su Poliwhirl perdió ante el Poliwhirl del anciano. Seguía negándose a aceptarlo. Juró que demostraría su valía venciendo a ese Poliwhirl de forma justa, empezando por desenmascarar a este estafador. Muy bien, director, necesito un testigo.
No es que no haya intentado enseñarle. Reiji se encogió de hombros y miró al viejo director, que observaba el espectáculo en silencio. Claro, claro, yo te defiendo, asintió repetidamente el anciano. Sabía que el camarero debía de haber hecho un trato con Reiji por Skinny Kid, pero si el chico no cooperaba, el trato se cancelaba. Y honestamente, estaba feliz de ver a alguien darle a ese viejo borracho una muestra de su propia medicina. ¿Tienes miedo o qué? Gritó Skinny Kid. No, negó Reiji con la cabeza, rechazando la batalla. Llamó a sus otros Pokémon, dejando solo a Spinarak, Poliwhirl y Pelipper fuera. Ya había visto suficiente del orfanato. Era hora de regresar y recuperar el colgante. Después, necesitaba reorganizar el programa de entrenamiento de sus Pokémon. Si quería ingresar al círculo de entrenadores de élite, necesitaba un plan detallado paso a paso. Claro, para Skinny Kid, la negativa de Reiji significaba que tenía miedo de perder. Ja. Tienes miedo, ¿verdad? Tienes miedo de perder contra mí, cobarde. Reiji levantó la vista bruscamente. Este mocoso, Poliwhirl, ven aquí. Cuando Poliwhirl se acercó, Reiji se agachó y le susurró al oído. Luego le dio una palmadita en el hombro y lo envió a aceptar el desafío de Skinny Kid. Yobo, Yobo. Poliwhirl chocó los puños con su oponente y luego levantó el dedo provocativamente. Hacía tiempo que no tenía una batalla en condiciones y ansiaba una buena pelea. Ojalá este Poliwhirl no decepcionara. ¿Ahora quieres pelear? Skinny Kid se burló y lanzó su propio Poliwhirl. Él también tenía un Showmish, pero no necesitaba ventaja de tipo. Ganaría con justicia. Vencería a este estafador y les demostraría a todos que tenía razón. Los niños sintieron la tensión. Nadie se atrevió a acercarse. Todos dirigieron miradas suplicantes al viejo director. Retrocedan todos. Están a punto de empezar una batalla, dijo el director. No iba a detenerlos. Solo se aseguró de que los chicos se fueran para darles espacio. La verdad es que ya sabía cómo terminaría. Solo esperaba que Reiji no se pasara de la raya. Que le diera una lección a Skinny Kid. No había necesidad de aplastarlo. El Poliwhirl de Skinny Kid ni siquiera estaba a la altura. El director lo veía claramente. Solo esperaba que la derrota no fuera demasiado humillante. Te dejaré ir primero, dijo Reiji, haciéndole un gesto para que avanzara. Te arrepentirás. Gritó Skinny Kid. Poliwhirl, usa doble bofetada. Y eso fue todo. Antes de que el Poliwhirl de Skinny Kid pudiera siquiera asestar un golpe, el Poliwhirl de Reiji reunió agua en espiral alrededor de sus pies. Cascada. Pero aún no desató la energía. En cuanto el Poliwhirl enemigo se acercó, el Poliwhirl de Reiji cobró fuerza de nuevo, esta vez envuelto en una capa de energía azulada, y lanzó una patada devastadora. ¡Bam! 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 Una sola combinación de cascada y megapatada hizo volar el Poliwhirl de Skinny Kid. Se estrelló contra la puerta de madera, atravesó la valla y solo se detuvo al estrellarse contra un árbol en la linde del bosque. Se deslizó por el maletero, dejando una enorme abolladura. Un golpe lo dejó. Listo. Skinny Kid salió corriendo del orfanato en pánico para ver cómo estaba su Poliwhirl. Reiji simplemente se aburría. No pensaba quedarse más tiempo. Sacó una caja de Pokémonedas Premium y 10,000 Pokémonenes de su mochila y los colocó sobre la mesa de piedra. Director, esto es para su Poliwhirl. El dinero es para el tratamiento. Asegúrese de que llegue al centro Pokémon para que no sufra daños permanentes. Entendido. Me encargaré de ello, asintió el viejo director, viendo a Reiji alejarse. No se había equivocado. El Poliwhirl de Reiji era realmente más fuerte que el del camarero, y ese combo explosivo, definitivamente parecía una megapatada. Y quizás algo más, no tenía idea de dónde ese viejo borracho encontró a este entrenador, pero el chico era otra cosa. Quizás fue bueno dejar que le diera una lección a Skinny Kid. Si no, el mocoso seguiría comportándose como un rey en el orfanato y nunca aprendería humildad. Cuando Reiji se fue, los niños se quedaron atrás y observaron desde la distancia cómo Skinny Kid se arrodillaba junto a su desmayado Poliwhirl. Era la primera vez que los niños presenciaban una batalla tan violenta. Estaban demasiado aturdidos para hablar. ¿Quién iba a imaginar que el amable hermano mayor Reiji pudiera ser tan feroz? Especialmente el chico que antes quería enfrentarse a Reiji. Él y el anterior contrincante se limpiaron el sudor frío de la frente. ¿Viste eso? Sí, solo una patada y Poliwhirl cayó. Trago saliva. De verdad intenté luchar contra mi hermano mayor, yo también quería desafiarlo, resulta que solo nos estaba siguiendo la corriente. Ni siquiera lo intentaba.
Aunque lo intentara, quedarías destrozado. Mira el Poliwhirl de mi hermano. El director ignoró su charla. Recogió lo que Reiji había dejado y salió. La verdad es que Reiji se había portado bien. Solo esa caja de Pokémon Premium costaba entre 5.000 y 6.000, e incluso dejó 10.000 para tratamiento médico. Se había excedido. Y no olvidemos todas las donaciones que hizo al orfanato anteriormente. Realmente era una buena persona. En cuanto a Skinny Kid, había perdido la oportunidad de aprender de un entrenador fuerte. ¿Quién sabía si alguna vez tendría otra oportunidad? Skinny Kid, tu abuelo te dejó esto. Date prisa y ve al centro Pokémon. Si te pierdes el tratamiento, te pondrás feo, dijo el director, dejando el dinero y los Pokébloques antes de darse la vuelta para irse. Skinny Kid, aún aturdido, no le importó nada más. Rápidamente metió el dinero y los Pokémon en su mochila y corrió al centro Pokémon. De regreso al orfanato, los niños acosaron al director con preguntas. Abuelo director, ¿a dónde se fue el hermano mayor? Se puso a trabajar. Toda tu ropa, comida y juguetes los compraste con el dinero que tanto le costó ganar. ¿Cuándo va a volver? Quizás mañana, dijo el director vagamente. Sabía que Reiji solo era un transeúnte del orfanato. Abuelo director. El Poliwhirl de mi hermano mayor fue increíble. Le ganó al Poliwhirl de mi hermano en un solo movimiento. Estudien mucho y algún día serán igual de fuertes. Ahora vengan, hora de clase. El director los guió. Por fin había llegado el momento de enseñarles sobre Pokémon. Los chicos con Bellsprout y Oddish se miraron y siguieron en silencio. Para estos niños, Pokémon realmente podría cambiar su destino. En cuanto a estudiar, bueno, a menos que seas el jefe, siempre trabajarás para alguien. Y aunque seas el jefe y todavía necesitas trabajar. Fin del capítulo. Al otro lado, Reiji voló en Pelipper hasta el patio del viejo artesano. El anciano artesano lo había estado esperando. Al ver que llegaba Reiji, asintió y volvió a su trabajo, recordándole. Oye, chico, ya estás aquí. Lo que querías está en la caja del banco de trabajo y... Reiji se acercó, recogió las dos cajas y las abrió. Dentro había dos artículos nuevos. Uno era un colgante de Sharpedo en forma de media luna y el otro era una pulsera azul hecha de un material suave y flexible. La media luna había sido pulida hasta adquirir un blanco níveo. El cierre de plata del colgante estaba esculpido en la forma de las fauces dentadas de Sharpedo, que mordían firmemente el extremo de la media luna. La cola estaba atada con un cordón negro, del mismo material que la pulsera. En cuanto Reiji vio el colgante, le encantó. Sin duda, el anciano tenía una verdadera maestría. Incluso había tallado los rasgos de Sharpedo con todo detalle. En cuanto a la pulsera de la segunda caja, Reiji probó la tela con una daga. Efectivamente, era resistente a cortes y tenía un diseño de doble capa. La ranura para incrustar el agua mística estaba oculta en la primera capa. Se accedía a ella retirando la segunda capa y estaba protegida por una cubierta de plástico. Inmediatamente sacó su agua mística, la incrustó en la pulsera, colocó la cubierta de plástico sobre ella y examinó la configuración terminada. A menos que supieras exactamente qué buscar, nunca sabrías que hay agua mística escondida dentro. Incluso si alguien lo sospechara, no podría verla. El interior de la pulsera era plano y liso, sin bultos ni molestias. Soltó a Poliwhirl y se lo colocó en la muñeca para comprobar el ajuste. El acolchado interior, ligeramente abultado, no interfería en absoluto con el entrenamiento ni la batalla. Reiji quedó muy satisfecho con la pulsera. Sacó 15.000 Pokémon y se los entregó al artesano. Aquí está el pago final. Tengo una pregunta. Después de que Poliwhirl evolucione, ¿seguirá siendo válida la pulsera? Esos puños grandes caben perfectamente. ¿Qué no cabría? Rió el anciano, visiblemente de buen humor tras ver el dinero. Incluso bromeó con Reiji. Genial. Pagado y listo. Gracias de nuevo, dijo Reiji mientras salía del taller y regresaba a su casa alquilada junto al mar. Después de hacer sus recados, era casi mediodía. Soltó a sus Pokémon a almorzar, y una vez que terminaron de comer, todos echaron la siesta. Cuando terminó la siesta, llegó el momento de retomar su rutina de entrenamiento habitual, una señal de que la vida había vuelto a la normalidad y que su equipo podía comenzar a fortalecerse una vez más. Reiji estaba a punto de revisar los paneles de competencia de todos para ver cuánto habían progresado, o no, durante su período de inactividad. Así, podría planificar un nuevo régimen de entrenamiento adaptado a su estado actual.
Después de todo, con el nuevo suministro de alimentos, también necesitarían un nuevo plan de entrenamiento, uno incluso más intenso que el de la isla desierta. El primero fue Poliwag, sin duda el que más le preocupaba. Poliwhirl tipo. Agua género. Masculino potencial. 50,01% nivel. 35,33% habilidades. Humedad, 16,13%, barra habilidad oculta. Nado rápido, 14,13%. Movimientos. Lector de mentes, 14,21%. Bola de hielo, 4,31%. Actualizar, 17,11%. Pistola de agua, 25,14%. Deportes acuáticos, 20,21%. Cascada, 15,22%. Danza de la lluvia, 1,11%. Ponche de hielo, 4,31%. Mega Punch, 13,82%. Mega Patada, 11,45%. El potencial de Poliwhirl había aumentado, probablemente gracias a los Pokébloques. No mucho, pero cada pequeño detalle cuenta. Resulta que los Pokébloques mejoran poco a poco las estadísticas de un Pokémon. Así que la vendedora no mentía. Los Pokébloques sí que ayudan, pero cuánto ayudan depende del entrenador. Aunque Poliwhirl no había entrenado mucho la semana pasada, aún había ganado experiencia. Ahora está en el nivel 35. El Poliwhirl de Skinny Kid probablemente solo tenía 20 años, recién evolucionado. Ni siquiera había llegado a los 30. Por eso no pudo soportar ningún golpe. Quedó noqueado con una sola patada. Reiji ya le había dicho a su Poliwhirl que fuera con cuidado. Incluso una simple patada desde parado fue suficiente para dejarlo inconsciente. Si hubiera corrido hacia él, probablemente le habría causado lesiones internas. Luego, Reiji revisó sus habilidades. La humedad no había mejorado mucho, solo un 2%, ya que últimamente no habían practicado la percepción con ella. Nado rápido, por otro lado, subió un 4% tras correr por el bosque bajo la lluvia. Subir de nivel fue mucho más fácil. Solo necesitaba lluvia. Pensándolo bien, aún no había visto a Pelipper activar llovizna. Quizás la habilidad era demasiado débil para activarla. Debería probarlo más tarde. En ese caso, simplemente entrenaría a Pelipper para usar danza lluvia hasta que llovizna mejorara. Ahora, el progreso del movimiento de Poliwhirl. Lector de mentes más 2%. Bola de hielo más 1%. Actualizar más 2%. Pistola de agua más 2%. Deportes acuáticos más 3%. Cascada más 5%. Puño de hielo más 1%, raramente usado. Mega puño más 3%, usado principalmente contra Farfetch'd. Mega patada más 2%. Eso resumió todos los cambios. No muchos en general, ya que el entrenamiento había sido bastante mínimo. Comparado con lo mucho que mejoraban cada día en la isla, esto no era nada. A partir de ahora, los ejercicios con pistolas de agua quedaron descartados. La fortaleza principal de Poliwhirl era Cascada, su explosivo movimiento de tipo agua. Su nuevo plan se centraría en Cascada, percepción de la humedad, técnicas combinadas utilizando Cascada como base. La principal táctica de Poliwhirl era la Cascada. El simple hecho de dominarla le permitiría abrirse paso a través de los cielos, suponiendo que su potencial siguiera creciendo. Con percepción de humedad y ataques combinados integrados, Poliwag podía barrer a oponentes del mismo nivel, a menos que fuera un mal enfrentamiento de tipos. No se trataba de que Poliwag fuera débil. La desventaja de tipo simplemente no era algo que se pudiera controlar por la fuerza bruta.